Muy buen día, mi querido Juan. Fíjate, ahorita que escuchaba a Francisco y fuera del aire, me acordé de inmediato de un genio llamado Thomas Alva Edison, el inventor práctico más productivo de la historia. Hay 1093 inventos de Thomas Alva Edison. Él, de cuna humilde, su procedencia no podía ser más modesta, su familia era escasa de recursos. En la más temprana infancia enferma de escarlatina, la fiebre le priva casi absolutamente del oído. Sí escuchaba, pero con muchos problemas. Tenía que acercarse mucho a las personas y leer los labios. En lugar de mejorar la condición, con los años fue empeorando. Parecía sordomudo. Él quería ver bendiciones en todo. Decía, everything may be a blessing in disguise. Todo es una bendición disfrazada. Esto me permite concentrarme más. Y se concentraba más. Sin tener estudios politécnicos o universitarios, es decir, formalmente acreditados por una institución académica, y que tuvo que trabajar en 1000 oficios y menesteres para la supervivencia, él se cultivó sistemáticamente. Fue el hombre del esfuerzo, del trabajo, de la labor. Eh, Entró uno de tantos oficios que desempeñó como corre ve y dile, como ejecutivo B, como mandadero, como le quieras llamar, en una oficina de telégrafos. Y claro, aquel niño inquieto, aquel jovencito muy curioso, sanamente inquisitivo, le llamó mucho la atención la telegrafía. Y se acercó, se hizo amigo de varios telegrafistas, le enseñaron los rudimentos del oficio, pero él quería saber más, más y más. Tuvo que darse cuenta de que los telegrafistas, pues, como operarios, como ejecutores de un oficio menestral, mecánico, no superaban cierto conocimiento, entonces tuvo que abrevar en los libros. De manera autodidacta se preparó en física, en electricidad. Con el paso del tiempo se convirtió en el mago de Menlo Park. Puso una fábrica de inventos. Y ya te digo, 1093 inventos. Claro que muchas cosas las perfeccionó, partió de aportaciones hechas por otros genios, pero el fonógrafo, la lámpara de filamento incandescente, o que conocemos que él llamaba bombilla, el primer foco, pues, lo debemos a los laboratorios del mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. En Estados Unidos, mi querido Juan, a las personas que están privadas del oído y por ende, por consecuencia, si es de nacimiento o desde muy temprana edad, pues no hablan. Les dicen deaf and dumb. Y deaf and dumb es en realidad, aunque lo usen coloquialmente y ya sin ánimo de ofensa, no significa sordomudo. Eso sería deaf and mute o deaf and speechless. Deaf and dumb significa sordo y tonto, sordo y lerdo, sordo y torpe. Te acordarás el personaje creado por los estudios Disney, un elefantito de enormes orejas que tenía la capacidad de volar precisamente por el tamaño ingente de sus orejas. Era muy torpe. Y jugando con las palabras, aludiendo a un elefante que efectivamente existió y era enorme, era africano, era de exhibición, no era domable bajo ninguna circunstancia. Que en los circos se usaban elefantes de la India, malamente también, pero son más prontos, se prestan pues para ser domados. Un elefante africano no. Era tan enorme, tan corpulento, que lo tenían en exhibición y viajaban con él por distintas ciudades americanas. Ese elefante se llamaba Jumbo. Entonces, jugando con las palabras, pues ya pues, lo estoy diciendo con la prosodia castellana, pues crearon los estudios Disney
Dumbo, para que emparentarlo también con la torpeza. Entonces, imagínate al genio de genios, al inventor práctico, más productivo de la historia, al tecnólogo por antonomasia, Thomas Alva Edison, que le dijeran sordo y tonto. Actualmente, si tú empleas la palabra sordo en programas radiofónicos, en programas televisivos, si lo haces en una situación formal y pública, te amonestan y te multan, y en caso de reincidencia te pueden quitar la licencia. Lo mismo al locutor, estoy hablando de Estados Unidos, que a la estación. Ahora ya no hay sordos, ahora hay personas con discapacidad auditiva. Y si están totalmente sordos, son personas con discapacidad auditiva severa. Y fíjate cómo digo, persona con discapacidad. A las personas que tenían algún problema severo, se les llamaba inválidas. Ciertamente era un término afrentoso, inadecuado, que fue bueno superar. Fue sustituido por minusválidas, las personas minusválidas. Más recientemente, personas discapacitadas. Surgió en algunos ámbitos actualmente el que más se usa es personas con discapacidad, pero surgió durante algún tiempo el de personas con capacidades especiales. El problema, mi querido Juan, es que todas las personas pues tenemos capacidades especiales o necesidades diferentes, que también es otra denominación. Si eso se aplica a las personas sordas, con discapacidad auditiva severa, también a las personas con otras discapacidades. Es impropio llamarle ciego a una persona privada de la vista, aunque no ve absolutamente nada. Ahora es persona con discapacidad visual, que puede ser leve, intermedia, severa. Son personas con discapacidad. Llama la atención, y hay algunos que insisten en que paremos mientes en esto, que el término negro o de raza negra, que ciertamente fue un término que fue usado por racistas y por gente que discriminaba, fuera sustituido por la expresión afroamericano. Si te multan por hablar de ciegos o sordos, con más razón si empleas el término negro. Te acordarás que antes de llegar al término afroamericano se usó mucho el término persona de color. Pues todas las personas tenemos color, de distintas matices y tonalidades, pero todas las personas tenemos color, así que era impropio llamarle a las personas de piel oscura personas de color. El que se utiliza es afroamericano. Pero si lo analizas, mi querido Juan, no deja de tener un elemento absurdo. Entonces, las personas que llegaron a Estados Unidos crearon aquel melting pot, aquella caldera de mezcla de etnias, grupos, razas, colectivos, que provenientes de Europa y de piel blanca, entonces vamos a llamarles euroamericanos. Ya hay una gran cantidad de gente procedente de China, de Japón, de Tailandia, de Vietnam, de Corea. Hay que llamarles asiático-americanos. Entonces, no deja de tener sus elementos absurdos. Esto tiene que ver con dos cosas, con el lenguaje políticamente correcto. Hay gente muy ilustre, por ejemplo, el escritor, el novelista, también periodista, originalmente periodista, y sigue siéndolo, Arturo Pérez Reverte, que habla de la tiranía, por ejemplo, de las personas que promueven el lenguaje de perspectiva de género, así llamado, de cómo insisten en que todo, absolutamente todo,
tiene que ponerse en términos también femeninos, además femeninos. Te acordarás el presidente Fox, cómo fue parodiado, incluso ridiculizado, porque él en todas sus alocuciones hablaba de señoras y señores, muchachos y muchachas. Luego burlándose, él decían estudiantes y estudiantas y cosas por el estilo. El lenguaje políticamente correcto, como todo lo bueno, y fíjate, estoy diciendo que es bueno, puede llegar a extremos. También da motivo para reacciones, no creo justificadas, para nada justificadas, de odio. A las personas que hablan del lenguaje con perspectiva de género, insisten en su uso, hay quien les llama feminazis, que es un término despectivo, grosero, agresivo, injustificado, siempre excesivo. Tiene que ver también con un fenómeno que se dio en México antes que esto del lenguaje políticamente correcto. Este lenguaje políticamente correcto, que ya no hay prostitutas, ahora son personas trabajadoras sexuales o sexoservidoras, está bien. Ya no hay viejos, y no digo habemos porque el término habemos es incorrecto, pero me incluyo. Hay personas, adultos en plenitud o personas en los años dorados. Ya no tenemos arrugas, tenemos líneas de expresión. Ya no peinamos nuestras canas y nuestros hilos de plata, por ejemplo. Son eufemismos. Si es para dar mayor respeto a otras personas y grupos, creo que está bien. Pero aquí en México se dio algo que se conoce como la estética del cilantro. Ya habíamos hablado hace años aquí de aquello, Juan. Esa hierbita que sirve como complemento culinario a infinidad de platillos y guisos en México y parte de Centroamérica, influida por México, se le llama cilantro, la que es parecida al perejil, a grado que muchos lo confunden. Originalmente la planta se llamaba culantro, pero parecía grosero, procaz, obsceno, prosaico, vulgar, utilizar el término culantro, entonces lo suavizamos y quedó en cilantro. Los huevos que forman parte del desayuno de infinidad de personas, huevos de gallina principalmente, aquí en México, yo me acuerdo, la persona que ayudaba en mi casa se enojaba conmigo, yo era un niño, cuando pedía desayunar huevos y decía, se llaman blanquillos, blanquillos. Huevo es otra cosa. Obviamente se refería a los testículos, que es una manera coloquial, popular, vulgar, que vulgus viene de pueblo, no forzosamente es algo grosero, ofensivo, procaz, simplemente viene de pueblo. Acuérdate, la Vulgata Latina de San Jerónimo, que es la versión para el pueblo, una Biblia puesta en latín, bueno, para cierto pueblo de cultura, no dejaba de ser elitista, pero vulgus viene de pueblo. Entonces, hay que darnos cuenta, pues, cómo va evolucionando el lenguaje y cómo distintos grupos y personas presionan para que se modifique el lenguaje. Hay una palabra que recientemente releí, demófilo. Amado Nervo, en uno de sus poemas de plenitud, habla de los demófilos a ultranza, aquellos que creen que el pueblo siempre es sabio, está en lo correcto, nunca se equivoca. Esos son los demófilos. El pueblo bueno, noble, sabio y hasta santo. Francamente, los colectivos de millares de personas y hasta millones de personas hemos incurrido en infinidad de dislates y de errores. Un error no deja de ser error, una mentira, una falsedad, una falacia, un sofisma, no dejan de ser eso porque lo diga la mayoría. Y nos podemos equivocar. Termino ya con el término barrabasada. Acuérdate que cierto procurador romano le dio a escoger al pueblo a quien indultaba, que era una costumbre.
en aquella época y en aquel lugar, en Israel, indulto a este sicario perteneciente al grupo de los celotes, Bar Abbas, o indulto a este hombre al que han acusado los miembros del Sanedrín, Yeshua ben Yosef. Y el pueblo, por aclamación, por mayoría, haciendo sentir el peso del número, pidió que se indultara a Barrabás. Se crucificó a quien muchos llamamos Cristo. Eso es una barrabasada. Es la mayoría incurriendo en un error, escogiendo mal, optando equivocadamente. Esa es una barrabasada. Y el pueblo, el mexicano y el de cualquier lado, ha incurre y incurrirá en barrabasadas. Así aprendemos. No estoy diciendo que para nada que las decisiones deben pertenecer a una élite. Termino ahora sí con la frase de Amado Nervo. La naturaleza entera es aristocrática. No entendiendo por aristocracia la plutocracia, el poder del dinero o de los bienes materiales, sino de la nobleza del espíritu, los valores, las virtudes, la persona que día tras día se esfuerza por mejorarse en beneficio de los demás. Se comunica Jorge Alvarado y te pregunta, ¿Tomás Alva Edison es más prolífico que el inventor Nikola Tesla? Mucho, pero mucho más. Mire, yo admiro mucho a Nikola Tesla. Cuando muere en 1931 Tomás Alva Edison, la única voz crítica ante los homenajes a Alva Edison fue Tesla. Y Tesla no dejó de reconocer a Alva Edison diciendo, era el trabajo encarnado. Si tuviera que buscar una aguja en un pajar, ¿cómo trabajaría Tomás Alva Edison? Revisando pajita por pajita hasta encontrar la aguja, y seguramente la encontraría. Yo, en cambio, estudio las teorías y aplico ciertas herramientas matemáticas y me ahorro mucho tiempo. Sin embargo, ve las aportaciones de Edison y su gente y de Tesla y de su gente. 1093 inventos de Tomás Alva Edison y las de Tesla no pasan de una veintena. Claro que la aportación más importante pues es la corriente alterna. Era un genio. Tesla era una persona que dominaba, aquí sí me atrevo a decir que es un verbo muy altisonante, muy grandilocuente, hablaba 8 idiomas, sabía matemáticas, se la pasaba leyendo, dormía 2 horas diarias, pero al fin vivió siempre solo, era algo misántropo, vivió en cuartos de hotel, al final estaba en la pobreza. Una compañía que había contratado sus servicios le pasó una pensión porque sentía vergüenza que su ingeniero principal estuviera al borde de la miseria. Entonces, no, vea los datos duros. ¿Cuántos inventos se atribuyen a Edison? ¿Cuántos a Tesla? No estoy diciendo que Tesla sea menor. Tesla fue un genio extraordinario. Es admirable. Ya hay que leer sobre su vida y sobre su obra, sus aportaciones. Por cierto, muy amigo de otro genio, aunque este es literario, Samuel L. Clemens, o sea, Mark Twain. Amiguísimos, Nikola Tesla y Mark Twain. Entonces, ya hablaremos de Tesla. A mí me interesa mucho la vida de Tesla, por supuesto. Bien, Toño, ¿algún punto de contacto? antonioalvarezmesta@hotmail.com